Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Qué privilegio que usted nos puede estar acompañando, y el privilegio tiene Jonás de tener siempre allá a la par al pastor Armando Alducin con temas muy interesantes el día de hoy, Jonás, y con un documento que ya él ha compartido. Ya vamos a explicar cómo usted puede tener acceso a esto abandonando a Dios. Hay gente que abandona a Dios, de verdad. Bueno, el pastor Alducin tiene un tema muy importante el día de hoy, Jonás, así que, bueno, listos para estar atentos a todo lo que tenemos hoy. Sí, bueno, saludos, Roger. Veo que estás cambiando de voz, pero las lluvias de estos días, las lluvias de estos días están haciendo estragos un poquito, pero nada, ahí vamos. Bueno, abandonar a Dios es mal en todo momento, pero en este momento como que sería peor, no sé, pero bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le ha ido? Bien, Jonás, gracias a Dios. Y el tema que vamos a desarrollar, si es tal como lo dices, vivimos en el tiempo más, considero yo, mi opinión, más crítico que la Iglesia ha atravesado. Y es importantísimo que podamos ver en esta entrevista, en esta plática, la importancia de arraigarnos en la palabra de Dios. Muy bueno. Los vientos están soplando, pero con toda la fuerza. Hablando de vientos soplando, quería saber su opinión con respecto a... Tenemos unos vecinos, unos submarinos, unas flotas ahí en Cuba. ¿Qué te parece de todo esto? Rusia provocando, intimidando, nada más. ¿No sé? Sí, digo, pues lo que estamos viendo es un ping-pong, ¿verdad? Una guerra de ping-pong. O sea, la OTAN está permitiendo ya, y Estados Unidos, que manden armas a Ucrania y que aumente las municiones y los ataques contra Rusia. Y pues Putin hace lo mismo. Y si yo no intervine cuando en Yugoslavia cambiaron, ¿verdad? Y convirtieron Croacia y convirtieron todas estas naciones, y Alemania estuvo involucrada, yo no me metí. Yo no me estoy metiendo ahorita que están invadiendo Ucrania con armas. Pues entonces Cuba es mi amiga, pues voy a hacer lo mismo yo. Te voy a mandar buques de guerra. Y claro que todo esto es no un circo, no, sino una amenaza indirecta a Estados Unidos, diciéndole: tenemos las municiones, tenemos los medios para poder realmente estar a menos de 150 kilómetros de distancia de ustedes y poder, con el submarino Kazán, por ejemplo, porque ahorita la discusión es de que el submarino, que no eran destructibles, ni tampoco eran buques de guerra nucleares. Sin embargo, todos sabemos que el submarino Kazán, que es el más moderno que existe, no solamente de Rusia, sino del mundo entero, es indetectable. Es un submarino con ojivas nucleares. Ahora, que no se las hayan puesto, pues nadie retrató ni nadie metió rayos X al submarino para ver si traía las ojivas nucleares, ¿no? Pero es lógico que sí las traía, porque en cualquier cosa no sabían los rusos cómo iba a contestar Estados Unidos. Así que estamos al borde de una guerra. Y así es. Bueno, ¿usted cree que tenga la fuerza Rusia que yo no sé, o sea, que dice tener? Porque con todo esto de Ucrania, o no les ha salido bien, o no era tan fiero, ¿cómo dicen? Tan fiero, los que sé yo, ¿verdad? O es estrategia, o lo quieren hacer así a pellizcos, porque son como pellizcos, como que no... Dicen en mi tierra, el perro que ladra no muerde, ¿no? Será, porque no sé, Ucrania no le ha salido muy bien. Sí, no digo, Ucrania, jamás en la vida podría nadie imaginarse que pueda tener ninguna posibilidad de vencer a Rusia. Esto es absolutamente imposible. Si no estuviera la intervención de Estados Unidos y de la OTAN, Ucrania estaría hecha polvo desde hace mucho tiempo. Pero una vez alguien me preguntó y me dijo: oye, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar que entremos a una guerra? Tanto Biden como Putin saben que si alguien envía un misil nuclear, una ojiva nuclear, el otro le va a contestar, y sería terminar Estados Unidos y terminar Rusia. Sin embargo, yo le contesté y le dije: es que así de loco está el mundo. O sea, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar? Hemos llegado a un punto en el mundo donde ya todo es posible. La psicopatía y la locura, realmente están enfermos ya los gobernantes. Así que estamos en el punto en el que podemos ya esperar lo que creíamos que no podía suceder hace todavía 5 o 10 años. Wow.
Bueno, Roger, tenemos un documento ya arriba. ¿Cómo hacen las personas para poder obtenerlo? Así es, ya yo hice mi ejercicio, ya lo descargué en el WhatsApp de enlace, ahí al pie de la pantalla. Gracias, muchachos, están poniendo ahí ya el número +1 469-781-1000. Ese contacto ya lo debiera tener usted ahí porque hay mucha información, además de lo que el pastor Alducin siempre comparte, pero él ha colocado nos ha compartido un documento que ya está ahí, usted lo accesa, pone hola, el asesor virtual ahí va a validar sus datos y una vez ahí despliega un menú, descargas, esa es creo que la más visitada, ¿verdad? Descargas, y en ese menú de descargas la primera dice abandonando a Dios, es el tema que el pastor Alducin quiere compartir con nosotros el día de hoy. Muy sugestivo el título, pastor Alducin, y yo sé que la gente ya está descargando ahí el documento, pero me llama poderosamente la atención la historia que usted cuenta al inicio, ¿verdad? Ahora que hablaban de Rusia y todas estas cosas, de una familia que sin ningún peligro inminente, sin nada, de pronto deciden abandonar su casa y viajar ir al viejo continente, ¿verdad? Así que tal vez, pastor Alducin, como introducir un poquito el tema con esta historia que usted nos pone ahí al inicio del documento. Claro, esto sucedió en 1986. Esta familia es llamada la familia Lokshin. Y pues de repente en Houston habitaban una casa linda, tenían muebles, tenían todo, vivían muy tranquilamente en la ciudad de Houston, Texas. Y de repente tanto la mamá como el papá como los hijos se regresaron a la Unión Soviética. Y pues cuando llegó la policía y cuando llegaron muchos investigadores para ver qué había pasado, porque habían abandonado Estados Unidos, encontraron libros de marxismo que ocupaban los principales libreros de la casa, las bicicletas de los muchachos estaban aún en el garaje y botellas de diversas lociones permanecían todavía en los baños. Y es increíble este caso porque en tiempos de paz y no de guerra, esta familia no quiso quedarse a vivir en un país libre, sino regresar a un régimen comunista, totalitario y opresivo, como sabemos que fue la Unión Soviética. Y esto y es tan increíble, lo podemos usar como una analogía con la historia o el alejamiento o el abandonamiento de muchos cristianos, preguntarnos la misma cosa. ¿Cómo hay cristianos que sabiendo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, sabiendo el precio que se pagó por nosotros, sabiendo que Él es un Dios misericordioso, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? ¿Cómo es posible que haya cristianos que abandonen a Dios? Y me estoy refiriendo no a una apostasía total, me estoy refiriendo a cristianos que de repente se van al mundo, como dice en la parábola de Marcos 4 del sembrador, o en Mateo, que las riquezas, el afán del mundo, entran y ahogan la palabra. Y tal vez muchos siguen siendo cristianos, pero vamos a ver y a desarrollar este tema, de qué forma se paga un precio. Como una muchacha me dijo hace algunos años, pues mire, pastor, yo me embaracé a los 16 años, tuve a mi hijo, lo quise abortar y pues estoy arrepentida. Entonces le dije, gracias a Dios que el arrepentimiento es real, pero sabes una cosa, Dios te ha perdonado, es una verdad grandísima en la Biblia, pero la cosecha la tenemos que recoger, desgraciadamente. Entonces, claro, Dios perdona el pecado, pero tenemos que estar conscientes de que hay consecuencias del pecado. Y cuando sabemos cuáles son estas consecuencias, vamos a tener un temor mucho más grande de ofender a Dios. Vamos a estar viendo algunos ejemplos, ¿verdad? En la palabra del abandono de Dios, pero llevándolo bueno, esta familia está muy claro, pero digamos muchas veces solamente descuidamos nuestra relación con el Señor. No es como que yo lo quiero dejar, sencillamente lo vamos dejando de a poquitos porque como que nos vamos metiendo en los afanes del día y toda esa cosa. Entonces, sencillamente empezamos a darnos, cuando nos damos cuenta, uy, ya como que me aparté del Señor, ¿verdad? Fue algo, porque yo no creo que uno lo quiera hacer
voluntariamente. O sea, bueno, acaso bíblicos sí, pero yo no creo como que uno en este tiempo, ya habiendo experimentado, como usted dice, esa bendición de estar al lado del Señor, como que uno quiera decir, no, me voy a ir con el otro o ya no quiero más de Dios. Claro, eso es muy importante, Jonás, porque nada en la vida sucede de repente. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Los muchachos que usan las relaciones sexuales no cayeron de la noche a la mañana. Digo, hay excepciones de muchachos que van a un disco y toman por primera vez una copa de alcohol. Al tomar una copa de alcohol te tomas 2. Al tomarte 2 comienzas a perder completamente el control y se le abre la puerta al monstruo, al animal que traemos todos dentro. Así que, ¿verdad? Cuidado con estas actividades que pueden, sí, de la noche a la mañana, arruinar tu vida para siempre. Sin embargo, la mayor parte de las veces el pecado no sucede así de repente. Como dice Jonás, una persona no dice de repente voy a abandonar a Dios. Ese es el peligro, que esto sucede poco a poco sin que nos demos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos bastante lejos del Señor, como fue el caso de Pedro, que comenzó a alejarse de Cristo hasta que lo vivió, cuando lo entregaron a Jesucristo, hasta que se dio cuenta que estaba ya negando a Jesucristo. O sea, no sucedió de repente con Pedro. 1 o 2 días antes nunca se hubiera imaginado él que podía llegar a este punto. Hay un pasaje interesante que podemos comparar en Oseas 7, versículo 8 y 9, que nos confirma lo que estamos diciendo. Dice Oseas 7, 8 y 9. Y le dice Dios a Efraín, que es una representación de Israel en el Antiguo Testamento: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, se ha mezclado. Efraín fue torta no volteada. Esto es muy interesante. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Qué está diciendo Dios? Que hay muchos de nosotros que podemos ser muy buenos edecanes o como pastores funcionando muy bien. Sin embargo, hay áreas en nuestra vida como una hamburguesa. Tú pones una hamburguesa y la fríes, pero si no la volteas para que también se cosa la segunda parte, pues es una hamburguesa cruda. Entonces así hay cristianos que están muy bien cocidos y tienen, a lo mejor son buenos pastores, buenos predicadores, pero han descuidado a la familia, están crudos en la familia. Su relación con su esposa está cruda, con sus hijos está cruda, en la forma en la que manejan o administran sus finanzas está cruda. Entonces tenemos que entender que tenemos que dar bien cocidos, o sea, esto nos habla del carácter, porque nos puede suceder lo mismo. Y dice, devoraron extraños su fuerza y no lo supo. ¿Qué le pasó a Sansón? Es el más grande ejemplo en el libro de los Jueces. Bueno, mi fuerza por acá y por allá, y derribaba puertas y con una mandíbula le abrió destrozó a un león. Sin embargo, él no se dio cuenta que cuando llegó el momento en que Dalila lo sentó en sus brazos y se durmió, él creía que iba a contar, y sabiendo Dalila que la fuerza estaba en el pelo, le cortó las trenzas, y cuando Sansón se dio cuenta, no supo que el Espíritu Santo lo había abandonado. He ahí el peligro precisamente, Jonás, que ese es un peligro grande, que no sucede de repente. Creemos y llegamos a confiarnos tanto en nosotros, en nuestra carne, pues en que no tengo necesidad de tener comunión con Dios 2 o 3 veces por semana, no necesito más que una vez al domingo ir a la iglesia, no necesito discipularme ni ir a estudios bíblicos entre semana, sin que nos demos cuenta. Dice Salomón, jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan. Caemos en el pecado. Cuando comenzamos a creer que estamos firmes, vamos a caer, porque caemos porque creíamos que estábamos firmes. No. Bueno, usted empieza aquí el estudio con el ejemplo de alejamiento espiritual y pone a Judá como caso aquí. Sí, aquí podemos poner el ejemplo en Jeremías capítulo 2, versículo del 1 al 19. Casi todo el capítulo 2 de Jeremías lo he usado para poder ilustrar estas grandes verdades que nos tienen que alertar más en la época en que estamos viviendo, mucho más a nosotros como líderes espirituales.
Aquí en este capítulo 2 de Jeremías tenemos que el pueblo de Israel había experimentado un avivamiento muy grande bajo el rey Josías, que comenzó a reinar a la edad de 8 años. A los 16 años buscó a Dios y a los 20 limpió completamente de la idolatría a Israel. Pero cuando Josías muere, vemos nosotros que el pueblo regresa a su antigua manera de vivir. Y analicemos esto. Comienza en el capítulo 2 de Jeremías diciéndolo Dios, lo que Dios nos dice a nosotros de muchas veces querer, sin que nos demos cuenta, abandonar o confiar más en nuestra propia carne y en nuestras propias fuerzas que en el poder que nos sustenta, que es su gracia y su misericordia. Le dice en el versículo 2, Dios al pueblo de Israel, anda y clama a Jerusalén y diles, me he acordado de ti, de la fidelidad que tenías, del amor de tu esposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel Jehová, todos los que le devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Jehová. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Aquí en este momento Israel, sin que se dieran cuenta, vuelvo a insistir en este punto, esto pasa de una forma desapercibida por nosotros. Así como si teníamos nosotros hace algún tiempo 2 perros grandanes en la casa. Wow. Un perro, un macho y una hembra. Y pues siempre le compraba la bolsa de croquetas. Y toda la noche le iba a poner croquetas para que se las comieran. Sin que yo me he dado cuenta, hasta el mes, me di cuenta que estaba bajando la cantidad de las croquetas y no era posible que mis perros se comieran tantas croquetas. Hasta que puse una trampa y alguien me sugirió, segurísimo que en el jardín de tu casa tienes ratas. Entonces las ratas venían cada noche y agarraban 4, 5, 10 croquetas y poco a poco fueron disminuyendo la cantidad de comida que le puse a mis perros. Y yo pensé en ese momento que así es como trabaja Satanás. Satanás nos llega de repente y nos quita todo, sino Satanás nos comienza a debilitar, a minar nuestras fuerzas. Una mirada a una mujer de una forma, una película pornográfica de otra forma, un negocio ilícito de alguna forma, meterme en un negocio cuando yo soy pastor, dice la Biblia, el que milita en el cristianismo no hace negocios con la vida. El cristiano, me refiero a los pastores, a los líderes, porque este estudio creo que es principalmente a los líderes, no podemos desviarnos de que nuestra misión es orar, estar de rodillas y estar en la palabra de Dios de día y de noche. Cualquier otra actividad, sin que nos demos cuenta, aunque parezca buena, tarde o temprano, escuchemos, tarde o temprano va a ser una de las causas de que comencemos a alejarnos de Dios, que nos comience a quitar el tiempo en otras cosas que no es nuestra misión, que es estar en la palabra y de rodillas, y viene entonces el debilitamiento y el ataque intempestivo de Satanás en contra de nuestra vida. Así que este ejemplo que le pasó, ¿verdad?, a Israel en los tiempos de Jeremías es un ejemplo clarísimo de que es importante no descuidarnos ni permitir que nada nos desvíe, ni estar jugando con el pecado, porque tarde o temprano vamos a ser atacados. Recordar nada más que este documento, bueno, este resumen de lo que nos está hablando el pastor Alducin, usted lo puede tener, gracias muchachos, ahí al pie de la pantalla, más 1-469-781-1000, abandonando a Dios. Y pastor Alducin, usted lo puede ahí en la sección de descargas, el primer documento que aparece es este, abandonando a Dios, y lo descargas totalmente gratuito. Y agradecerle al pastor Alducin por este documento. Y a partir de mañana, recordar también en Enlace Plus, este programa completito, porque este va a ser un programa que usted lo va a querer compartir con muchos de sus amigos, líderes, pastores y todo. Es muy importante.
Así que muy bueno que usted lo pueda tener ahí. Es un programa que usted lo busca ahí en los programas de Aquí Entre Nos, donde usted busca ahí las consecuencias, ¿verdad? De esto que está hablando el pastor Alducin es muy importante, así que yo sé que usted lo va a querer compartir. Baja la aplicación de Enlace Plus, es totalmente gratuita también en su dispositivo móvil, Android. Cuando estábamos hablando del documento, así es que si nos estabas preguntando algo o no he entendido, pero ahorita vuelve la comunicación. Esta es la comunicación interna entre nosotros solamente, así es que ahorita vamos a restaurarla. Pero bueno, aquí dice mirando hacia el pasado. Dios recuerda, ¿por qué no? Entonces seguimos aquí en materia. Muy bien, y vemos un ejemplo muy claro también en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 9, y antes de leerlo recordemos algo. En 1 Corintios 10, en el Nuevo Testamento nos dice, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento fue para enseñarnos, para que tengamos lecciones, que lo que pasó en el Antiguo Testamento no tengamos nosotros que repetirlas, caer en los pecados ni en los errores que cayeron los grandes hombres de Dios, sino que cuidemos nuestra vida espiritual como Dios lo usó en símbolos en el Antiguo Testamento. Veamos este ejemplo en Levítico 6, versículo 9. Dice así, le dice Dios, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. O sea, el holocausto era la ofrenda que se quemaba completamente del animal en el altar. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Ahora vemos nosotros el versículo 12 y 13 del mismo capítulo 6 del Levítico. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué nos habla esto? Que el Espíritu Santo encendió dentro de nosotros, cuando vino a nuestra vida, un fuego. Y este fuego que tenemos, fue lo que Pablo le quiso decir a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Entonces, así como en el Antiguo Testamento no se podía apagar el fuego del holocausto, no podemos permitir nosotros tampoco que esta llama, que este fuego que Dios encendió, lo podamos apagar con una vida de negligencia espiritual, 2, 3 veces a la semana que tú no leas la Biblia, que ya no tuviste el devocional con Dios, sin que te des cuenta, el fuego se comienza a debilitar. Comienzas a perder fuerzas espirituales sin que nos demos cuenta. Tengo que insistir en esto enfáticamente. Pasa desapercibido. Y cuando ya queramos nosotros enfrentarnos a una tentación, ay hermano, ¿por qué caí en esto? ¿Y por qué caí en aquello? ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber hablado esas palabras? Porque no te diste cuenta que ya tenías varios días, tal vez semanas o inclusive meses, en que ya ese fuego dentro de ti está a punto de apagarse. Le dice Pablo a la iglesia de Éfeso en el Nuevo Testamento, no apaguéis el fuego que está dentro de ti. O sea, es como una vela que le vas poniendo algo que le va acercando y poco a poco la llama de la vela se tiene que apagar. Pues así es el pecado, así es la vida de negligencia espiritual. Entonces tenemos que ver que este abandono por Dios no sucede de repente. Tenemos que estar más que nunca alertas y darnos cuenta que es el tiempo de la guerra. Estamos en una guerra espiritual, que no tenemos lucha contra sangre y carne, son principados, son demonios que están todos los días cazándonos, buscando qué cristiano ya no lee la Biblia, qué cristiano anda viendo a otras mujeres, qué revistas vemos, qué programas de televisión vemos. ¿Qué esposos le han quitado yo a su amor, su consideración, su caballerosidad a su esposa? Ellos tienen tienen sensores completamente, los demonios, y nos monitorean las 24 horas, lo mismo que los ángeles de Dios. Esta es la razón por la cual este estudio, ¿verdad?, abandonando a Dios, tenemos que llegar a la conclusión de que es muy fácil abandonar a Dios, y tal vez ahorita que me escuchan hay muchos de ustedes que se encuentra en una posición en la que tú no te imaginaste que ibas a llegar,
Y tienes que recordar, como le dice en la iglesia Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, recuerda dónde caíste y haz las primeras obras porque has perdido tu primer amor. Se trata que el pueblo miraba hacia el pasado, bueno, y Dios sí se recordaba aquel pasado, pero usted menciona aquí sobre hay que mirar el presente, y aquí es donde viene la reprensión de Dios. Claro, o sea, si no nos examinamos y nos damos cuenta, pues ¿cuándo comencé a enfriarme? Ah, ya sé, cuando comencé a tener novio, cuando comencé a tener novia, cuando comencé a meterme en el mundo de los negocios, cuando comencé o sea, estoy hablándoles a líderes espirituales, porque una persona que no está en el ministerio de tiempo completo, pues claro que Dios bendice tus negocios y tienes que hacer negocios. Me refiero a los cristianos que de alguna forma comenzamos a abandonar el llamado que tenemos y comenzamos a inmiscuirnos y militamos en algo que Dios no nos ha llamado a hacer. Entonces, esta es la forma en la que así asalta el enemigo. Ah, pues ¿cuándo comencé a caer en el pecado? Pues desde que comencé a comprar pornografía, desde que me comencé a permitirme ver películas de clasificación XX, cuando permití ya salí con mi secretaria, invitarla ya a tomar un café, cuando le comencé a dar consejería a mujeres o a jovencitas. Así es cuando nosotros comenzamos sin que nos demos cuenta, repito, abandonar a Dios. Entonces tenemos que estar alertas porque siempre comienzan con pequeñas cosas. Una persona que fuma nunca hubiera fumado si no hubiera prendido el primer cigarro. Una persona que cae en alcoholismo nunca hubiera caído si nunca hubiera probado una sola copa. Una persona que cae en las drogas nunca se hubiera inyectado heroína o fumado marihuana si antes no la hubiera probado. Entonces todo comienza con probaditas y ahí es donde viene el ataque disfrazado. Satanás da una probadita de una cosa, de otra cosa y nos hace creer que podemos nosotros violar los mandamientos de Dios. Claro, usted lo enfoca y lo dice bien hacia las personas que estamos en el ministerio, digamos, a tiempo completo y todo, y aunque el cristiano debe salir y conquistar y hacer negocios y trabajar y todo eso, pero claro, no es cierto que de alguna forma todos somos reyes y sacerdotes. También hay dentro de nosotros una responsabilidad. O sea, en el caso mío soy ministro y estoy en la función de la obra del Señor, pero digamos que no lo fuera, igualmente tengo una familia, igualmente hay un sacerdocio que tengo que establecer para con los míos, para los hijos, los nietos, ¿verdad? Entonces esto, aunque si bien es cierto, aplica para el liderazgo, aplica para todos los cristianos. Claro, o sea, tanto los no cristianos, tanto los que no son líderes espirituales como los que somos líderes espirituales, estamos en el peligro de abandonar a Dios, aunque con muchísima más responsabilidad nosotros que estamos como líderes espirituales. Pero esto es algo claro, desde luego que un cristiano normal tiene que darse cuenta. Comienzas ya no tienes comunicación con tu esposa. Yo siempre he recomendado a los matrimonios que tenemos que por lo menos pasar media hora mínimo a la semana con la esposa en un café, sin los niños, para platicar, para externar cómo me he sentido, cambiar sentimientos, comunicarle mis anhelos, mis frustraciones, lo mismo ella hacia mí. Y esa comunicación, sin que nos demos cuenta también, en cualquier matrimonio cristiano, tanto de líderes, principalmente como los líderes, que es más peligroso, como los no cristianos, comenzamos a debilitar nuestro matrimonio, comenzamos a abrir una zanja en medio de los dos, sin que nos demos cuenta. Comenzó siempre cuando dejamos de comunicarnos, cuando ya vivimos bajo el mismo techo, confiados de que pues ya, aunque estamos juntos, ya estamos divorciados emocionalmente desde hace muchos años. Entonces ese es el peligro, que podamos acostumbrarnos a vivir con nuestra esposa de esa forma, sin que nos demos cuenta que ya no hay nada entre nosotros, ya no hay confianza entre nosotros, ya no hay comunicación entre nosotros, y cuando la comunicación cesa en un matrimonio es precisamente cuando ya el peligro es muchísimo más grande.
Entonces, siguiendo en Jeremías, en capítulo 2, ¿verdad? Ya hemos visto los primeros versículos, mirando al pasado, mirando en el presente, pero ahora mirando hacia el futuro, hay una advertencia de parte de Dios sobre las consecuencias, ¿verdad?, de alejarse de Él, y usted, pues, hace unos comentarios bonitos aquí al respecto. Y dice, después de todas estas cosas que sucedieron, que Israel se aleja de Dios, y tenemos que recordar aquí, el último libro de la Biblia, Malaquías, en el capítulo 2, bueno, todo el capítulo de Malaquías, comienza diciéndoles, yo los amé, y ustedes me han dicho, ¿en qué nos has amado? Yo te he bendecido, y han contestado, ¿en qué nos has bendecido? Y comenzamos a darnos cuenta que las bendiciones que Dios nos da, gracias a Dios por un buen carro que tengamos, una buena casa que tengamos, buena ropa que tengamos, comenzamos a creer que lo merecemos. Y comenzamos con la ingratitud. Y el Antiguo Testamento termina con los líderes ingratos principalmente, donde llegaron a acostumbrarse a que las bendiciones de Dios pues las merecían, o pues por su ministerio, por los dones que Dios nos dio, yo tengo todo lo que tengo, y poco a poco esta ingratitud comenzó a minar su vida espiritual. Y es lo que Dios dice en Jeremías 2, versículo 13, 2 males, pongamos atención, 2 males ha hecho mi pueblo. Dios resume en 2 pecados la razón por la cual alguien puede abandonar a Dios. Número 1, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y número 2, cavaron para sí cisternas o pozos que no retienen agua. Así que todo comienza cuando le decimos a Dios hace 2 o 3 días, Señor, no tengo necesidad de venir a la Biblia, tener mi devocional, porque yo soy sabio suficientemente para saber cómo tratar mis negocios. Mira, tengo 3 o 4 días sin orar y creo que no fue necesario para mi vida. Comenzamos a dejar de Dios. Y el peligro del segundo pecado es que cuando dejamos a Dios, o la comunión con Dios, o caminar con Dios todos los días, lo sustituimos con otra cosa. Aquí en este caso, dice el Espíritu Santo, Israel lo hizo tratando de hacer pozos donde no hay agua. Haz de cuenta que tienes un rancho y tienes un pozo que hay agua, y dices a tu esposa, no, ya no quiero ese pozo con el agua, voy a buscar a escarbar en otros lados para ver qué encuentro. ¡Qué tontería!, ¿no? Entonces, es lo que nos dice Dios. Me estás abandonando y estás buscando, creyendo que algo puede sustituirte. El amor de tu perro, tu deporte, tu novia, tus películas, tu trabajo, tus canciones, tu música, en fin, pueden ser tantas las cosas que nos hacen que nos alejemos de Dios. Cisternas vacías. Fue lo que le dijo Cristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. La mujer samaritana tenía 5 matrimonios. Bueno, el último que tenía vivía en Amaciato. O sea, era una mujer, la mujer samaritana, que era muy religiosa, pero estaba buscando lo que solo Cristo nos da en los hombres. Es el problema de las artistas de cine, como la fallecida Elizabeth Taylor, la mujer más bonita que se consideró en el siglo XX, 9 matrimonios, y cuando la entrevistaron en el 7º, ella dijo, le preguntaron ¿por qué estás divorciándote tantas veces? Y lo que contestó ella fue, es que no he encontrado al hombre que me haga feliz. O sea, estaba buscando quién llenara ese vacío en los hombres. Y pueden pasar con los hombres también. Hombres que son mujeriegos y que están buscando que alguna mujer, no es que mi esposa no me llena, tal vez esa mujer que es más bonita o esa que es más inteligente puede llenar lo que solo Cristo nos puede llenar. Entonces Cristo le dice a la mujer samaritana, de esa agua vas a volver a tener sed. Síguele con tus matrimonios, con el 6º, con el 7º, con el 8º, y no vas a encontrar ni en ningún hombre, ni en ninguna mujer, ni en las riquezas, ni en tus negocios, ni en el deporte, ni en la política, ni en el éxito, ni en la fama, ni en la popularidad, lo que solo yo te puedo brindar. Vengan a mí todos ustedes, los que están sedientos
y cuando tú recibas a mi espíritu, Juan 8, Cristo dijo, aguas de agua viva saltarán dentro de tu ser. Entonces, este es el problema que siempre existe. Dejamos a Dios y buscamos sustituirlo creyendo engañosamente, porque el pecado engaña, que algo más puede llenar ese vacío que solo Dios puede ocupar. Entonces ya vimos el alejamiento bíblico, ¿verdad?, de un pueblo que se alejó de él. Usted menciona aquí que hay principios relacionados también con esa, me gusta que se llama la deserción espiritual. O sea, no nos vamos dando cuenta, pero sin querer darle la espalda a Dios, poco a poco como que se la vamos dando. Claro, y en el versículo 7 de aquí de Jeremías 2 encontramos que dice, los introduje en tierra de abundancia para que comieran su fruto, su bien, pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron abominación a mi heredad. Otro peligro que puede existir para comenzar a abandonar a Dios es que este abandono puede iniciarse en tiempos de bendiciones. ¡Qué ironía! En tiempos en los que Dios nos ha dado grandes bendiciones, como líderes espirituales, grandes bendiciones, grandes iglesias, etcétera, etcétera. Y ahí puede venir realmente o iniciarse el abandono a Dios, vuelvo a repetir, sin que nos demos cuenta. Veamos esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Dios le dice a Israel, guarda mis mandamientos, versículo 6, andando en sus caminos. Y le dice en el versículo 11, Deuteronomio 8, cuídate de no olvidarte de Jehová, para cumplir sus mandamientos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa, tengas buena iglesia, buen coche, tus hijos bien, la universidad y tus ovejas crezcan y se aumenten tus bienes y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra, que te hizo caminar en un desierto espantoso lleno de serpientes, que te sustentó con maná, versículo 17, y digas en tu corazón, aquí hay una bandera roja, cuidado, podemos decir, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto contigo. Ahí está el peligro, ¿verdad? Un tiempo de grande bendición. Dios sabía que al entrar a la tierra de Canaán, su pueblo podía caer en esta trampa que podemos caer todos nosotros en el siglo XXI. Que nos comience a ir bien en la vida y por la prosperidad se nos olvida, sin que nos demos cuenta, comenzamos a abandonar nuestro tiempo de devocionales con la Biblia, nuestro tiempo de devocionales con mi esposa, leerles la Biblia a mis hijos, a mis empleados, ya no ir a la iglesia, ya no tomar estudios. ¿Por qué? Porque pues ahora estoy muy envuelto, tengo negocios, tengo muchas preocupaciones y ocupaciones, y comenzamos a creer que no necesitamos a Dios. Y el ataque desde el principio de la creación fue precisamente, ¿acaso Dios te ha dicho? Le digo la serpiente a Eva, ¿realmente tú crees que tú no puedes ser lo que Dios dice que tú eres o que no puedes ser sin que tú pruebes ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Siempre el ataque de Satanás vendrá para sacarnos, de despegarnos, de alejarnos de su palabra. Aléjate de la Biblia y has comenzado a abandonar a Dios. Usted menciona aquí que el alejamiento involucra dos pecados específicos. En versículo 13 lo vemos. Estos dos pecados específicos son abandonar al Dios verdadero y buscar un sustituto vacío. Exactamente lo que acabamos de decir, ¿verdad? Ese pecado, el primero es abandonar a Dios y el segundo es creer que lo podemos sustituir con algo en nuestras vidas. Más adelante, aquí en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 23, encontramos también otro ejemplo en el que podemos caer, que también es muy grave, porque tal vez muchos de nosotros, como líderes espirituales, somos más propensos y más vulnerables a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos, no se nos olvide, el blanco continuo de Satanás. Entonces Dios va a atacar a los líderes, tanto políticos como espirituales, porque somos los que más influencia tenemos sobre más gente.
Entonces, si Dios ataca a un líder espiritual que tiene una iglesia de 10,000, 20,000, ¿a quién va a lastimar? Pues a 10,000, 20,000 ovejas. Si Dios ataca a un líder político, que es líder de una nación de 300 millones de personas, pues va a afectar a 300 millones de personas. Entonces, el ataque siempre es centrado en los líderes. Y dice aquí en Jeremías 23, versículo 9, que cuando Israel comenzó a caer y a alejarse a Dios, Dios le dijo: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Esto es Jeremías el profeta diciéndolo: todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, porque estoy delante de sus santas palabras. La tierra se llenó de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está completamente contaminada. Versículo 15, porque los profetas de Jerusalén salió la profecía hipócrita de la tierra. Y así ha dicho Jehová. Versículo 16, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. Cuando nos alejamos de Dios, cuando comenzamos a confiar en que pues vamos a tener un mensaje por acá que el Espíritu Santo me va a decir, y a confiar en que podemos dar muchas veces profecías que realmente no tienen que ver nada con Dios, es porque nos hemos alejado de Dios, de su palabra. Porque si Dios nos quiere dar un mensaje, está aquí en la Biblia y tenemos que comunicar. Este es el profeta del Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 14, el que profetiza habla para exhortar, consolar y educar al pueblo, instruir al pueblo de Dios. Cuando estoy hablando para eso, estamos profetizando. Entonces todos en este caso somos profetas, porque todos tenemos que alentarnos, animarnos, consolarnos, y esa es la profecía que necesitamos escuchar. Siempre decirle al pueblo de Dios, ¿verdad? El pecado existe, el pecado es la causa de todo el sufrimiento, es el pecado lo que debemos odiar con todo el corazón. Con la misma pasión que amamos a Dios, con la pasión del corazón, con la misma pasión tenemos que odiar el pecado. Cuando odiamos el pecado con esa pasión y ese ardor de nuestra alma, podemos realmente mantenernos irreprensibles en el final del camino. Bueno, creo que está claro, ¿verdad?, el cómo llega y no viene de repente y todas esas actitudes que podemos tener, pero me gusta entrar aquí al tercer punto, ¿verdad?, que es el remedio sí. para el abandono de Dios, o sea, para no llegar a eso. A veces creemos que somos suficientes en nuestra propia capacidad, o a veces sencillamente, ¿verdad?, empezamos a creer, sí, que nosotros somos más que lo que nos pueda enseñar la palabra de Dios y todo. Tal vez sutilmente, no llegando a esto por rebeldía ni nada, sino sencillamente otra vez por la sutilidad de la vida, todas las cosas, pero cómo hacer para arraigarnos bien y no caer en eso, en el abandono del Señor. Sí, y otra trampa mortal que existe también es que el pecado engaña. O sea, una persona que vive en pecado vive engañada. Pero precisamente él no puede saber que está engañado, pues porque el pecado lo ha engañado. O sea, para que alguien te pueda convencer que tú estás viviendo engañado, tiene que ser la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos escudriña, la que nos redarguye de pecado. Entonces, cuando una persona comienza a alejarse de Dios, es muy difícil tratar de convencerla de que regrese al camino, que se ha alejado de Dios, o que eso que está haciendo no le conviene, porque el peligro siempre es que nos victimizamos, nos hacemos víctimas. Bueno, pues es que yo caí en adulterio por eso, o tuve relaciones con mi novio porque en mi casa me golpean mucho y yo quería proteger a mi novia por esto, dice el hombre o la mujer al revés, o robé porque ya no tenía para comer. Hoy comenzamos a hacernos las víctimas y a justificar el pecado. Y no se puede justificar el pecado, se tiene que confesar. Tenemos que decirle: Padre, pecado, Salmo 32, como el rey David, he hecho lo malo delante de tus ojos, ya no voy a meter ningún pretexto y simplemente voy a llorar, ¿verdad? Voy a buscar tu rostro con todo mi corazón y voy a regresar a la cruz. Entonces, ¿crees que el mundo tiene algo mejor que ofrecerte que aquel que dio su vida por nosotros en la cruz? Estos pensamientos debes desecharlos completamente de tu vida. Si verdaderamente eres cristiano, el amor de Dios
hacia tu vida será constante. El amor de Dios es incondicional. Finalmente quiero terminar con este ejemplo. Tuvimos un ejemplo de una persona, ¿verdad?, que hizo un mal a nuestra iglesia. Y esta persona, pues ya gracias a Dios que vino y pidió perdón. Y esta persona me comenzó a decir, pero es que yo hice esto por esto y por esto y por aquello. Y le dije, mira, tú no puedes entender eso. Y lo primero que me alegó fue, ¿por qué los pastores no me fueron a buscar cuando yo estaba en pecado? Wow. Entonces le dije, el hijo pródigo se alejó y el papá nunca lo fue a buscar. Estaba esperando que regresara. Porque si tú buscas a un pecador, como dice en 1 Corintios 5, si, no te juntes con ninguno que sea borracho, parrandero, jugador o homosexual o que vive en adulterio, ni te juntes a comer con él, porque hay una disciplina de la iglesia. Mientras esa persona no regrese y pida perdón, no se puede restablecer la comunión. Y le dije yo a esta persona, nadie te fue a buscar porque tú no viniste jamás a pedir perdón. Entonces, si el pecador cree que lo van a venir a buscar y vamos a ser sentimentales en cuanto a su pecado, pues no es un amor, es un sentimentalismo. Porque si voy a ir a buscar a un pecador es para confrontarlo y llevarlo a la cruz, porque es en la cruz donde ese pecador tiene que regresar. Mientras él no acepte esto, no se puede restablecer la comunión. Dios nos ama incondicionalmente, pero alejarnos de él, comenzamos a perdernos las bendiciones y hasta que regresemos, él nos puede comenzar a restaurar. Mi consejo ahorita, como dice Jonás, las últimas palabras serían, reconcíliate con Dios. Dios te está esperando. Por favor, reconoce que te has alejado de él. Tienes que partir de ese punto, que no tienes una comunión con Dios como la que debe de ser, que hay muchos puntos en tu vida que has abandonado para que puedas realmente recapacitar, concientizarte de tu pecado y él pueda abrirte los brazos y decirte, siempre te he esperado, aquí estoy en este momento para perdonarte, para abrazarte y para que sigamos caminando de la mano juntos. Pastor Armando, usted menciona, habrá aquí casos de Pedro, casos del hijo pródigo, casos de Jonás, espero que no sea el mío, sino el de la Biblia, cómo ellos se apartaron y bueno, hay un momento donde ellos se arrepienten y vienen de nuevo, regresan a la obediencia con el Señor. ¿Por qué no hacemos la oración? Porque sé que hay personas que tal vez le han escuchado el día de hoy y dicen, wow, yo me he estado desviando un poco o mucho o sin darme cuenta, pero creo que es tiempo de ponerme en cuentas con el Señor. Con mucho gusto. Si tú eres una persona que a través de esta plática que hemos tenido hasta este momento, el Espíritu Santo a través de la Biblia te ha convencido, te ha redarguido de que no estás caminando con Dios en la forma que deberías de caminar, de que te has alejado sin que te des cuenta, y repito, creo que el Espíritu Santo para eso vino, si eres cristiano, para convencerte en este momento de que realmente tu relación con Dios no es aquello que Dios demanda en la palabra. Separados de mí, Juan 15, versículo 5, Cristo dijo, nada puedes hacer. Entonces, si estás convencido de que tú no tienes una vida devocional diaria, ininterrumpida, en la que estás continuamente buscando al Señor, memorizando su palabra, meditando en su palabra, haciendo las cosas que son agradables a Él, pídele perdón. Él te está esperando, Él te ama. Nos ama con un amor incondicional, con un amor eterno, pero tú tienes que recapacitar y regresar a Él, meterte otra vez al corral de las ovejas para que Cristo continúe pastoreándote, porque Él es el buen pastor. Dile, Padre, te pido perdón por mis pecados. Mi pecado, que ahora me doy cuenta, ha sido haberme alejado de ti. Tal vez hay muchas cosas en mi vida que me hicieron alejarme de ti sin que yo me diera cuenta. Ahora recapacito y estoy consciente y le puedes decir a Dios en este momento, díselo con todo tu corazón, solo lo sabe, ¿cuándo comenzaste a alejarte de Él? ¿Qué fue lo que hizo, lo que produjo dentro de tu vida o lo que te convenció que podías encontrar la misma vida de bendiciones con Dios alejándote de Él? Y ahora dile, Señor, te pido perdón con todo mi corazón. Quiero, Señor Jesús, en este momento tomarte de la mano y no volverme a soltar de ti. Caminar contigo día y noche, venir a tu palabra,
para que tu palabra pueda todos los días redarguirme de justicia, de pecado, de juicio, y que yo pueda terminar la carrera sin tener nada de qué avergonzarme en mi vida cristiana y poder vivir para ti la corta vida que tú nos has dado. Te pido perdón y te doy las gracias por que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, si hiciste esta oración, te invitamos a contarle a alguien. Estoy seguro que alguien ha estado orando por ti, te ha estado pidiendo que te acerques al Señor. Así es. También ahí en Enlace Plus hay muchísimo material al cual tienes acceso, y es importante que empieces a estudiar y ver qué es lo que Dios tiene para ti. Bueno, a ver, me están pasando aquí cuánto tiempo nos queda, no sé si las preguntas que hay, bueno, hay tiempo todavía. Entonces, aquí, bueno, hay una interesante, dice, ¿qué significado tiene la túnica de José espiritualmente? Me parece interesante la pregunta. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, dice en el libro de Isaías que se compara la justicia de Cristo con una túnica. Dice, nos vestiste con vestiduras de justicia. Y en todo el libro del Apocalipsis dice la Biblia que los vestidos de lino blanco son la justicia de Dios. Entonces, ante los ojos de Dios, esa túnica sobre José simplemente pues estaba mostrando que José era un hombre justo, era un muchacho justo, y que esa túnica que despertó la envidia de sus hermanos, porque era una túnica de muchos colores que sus padres le hicieron. Nos damos cuenta que es precisamente lo que indujo a Caín a pecar, que creyó que él no era favorecido de sus papás. Los hermanos de José creyeron que no eran favorecidos de sus papás y buscaron hasta matarlo, porque toda excelencia de obras, dice Salomón en el libro de Eclesiastés, toda excelencia de obras despierta la envidia del prójimo. Así que siempre habrá personas en nuestra familia, amigos, que no se sentirán bien porque nos va bien o porque Dios nos bendice o porque somos diferentes en cuanto a las buenas obras. Ellos quieren arrastrarnos en la corriente del mundo para que pequemos igual que ellos. Nos está preguntando Marcela que cómo hace para descargar los escritos del pastor Armando Alducin, pero yo no tengo el número de WhatsApp. Bueno, ahí está en pantalla. Bueno, que lo pongan ahí en pantalla para que pueda usted descargarlo todos los miércoles que el pastor Alducin nos acompaña. Él trae una reflexión, él hace un borrador y están todos los versículos y todo lo que él ha hablado para que usted no tenga que estar tomando notas, sino pueda tener esa información, pasársela, guardarla, archivarla, que sé yo, pasársela a alguien. Así que en el WhatsApp de Enlace hay una sección ahí en las opciones es de descargas, y en las descargas hay un montón de opciones que usted puede tener ahí con los diferentes temas que don Armando ha hablado con nosotros. Dice, durante la gran tribulación habrá muchos convertidos al Señor, y quisiera saber si las plagas o la ira de Dios también caerán sobre los creyentes de ese tiempo. No, de ninguna manera. La mayor parte de los creyentes en la tribulación van a morir como mártires, porque cuando se decrete por medio del falso profeta, Apocalipsis 13, de que nadie puede negociar, comprar, vender, traficar, etcétera, etcétera, sin la marca, es pena de muerte. Así que la mayor parte de los creyentes, por eso en Apocalipsis 20 se habla claramente de aquellos que murieron como mártires durante la tribulación, aun cuando muchos no van a morir como mártires, pero no van a pasar las plagas porque Dios los va a proteger. Dice aquí en Apocalipsis 20, lo leo rapidísimo, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, y estos 1000 años son